con sonido. Espera, compartir pantalla. Eh, sale. Ay, lo tengo esta. Web 1 se llama. No sé por qué no la está tomando. Compartir pantalla. Ve mi pantalla, ¿sí? Sí, señora.
Doctora, qué pena. Está hablando, lo que pasa es que de mi parte no la escucho, no sé si ya inició. Qué pena con usted, yo estaba hablando y tenía el micrófono cerrado. Gracias. Bueno, voy a volver a iniciar porque había quedado cerrado. Bueno, pues no es más que la estudiante me... Bueno, entonces nuevamente me presento. Hoy vamos a iniciar con la web conference número 1. Quien me orienta esta mentoría es Bárbara Triana. Soy docente de la UNAD. Hago parte del CEAD de Ibagué. Estoy ubicada en el centro, en este centro. Bueno, soy la directora de curso en este momento y tutora. Bueno, el curso tiene como nombre lectura crítica. El código del curso es 519. Tarea número 1, que es la tarea de introducción, presentado por Bárbara Triana, que soy yo, tutora de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la modalidad de nuestra universidad a distancia, nuestro eje es el aprendizaje autónomo y colaborativo, y la meta es que ustedes se conviertan en lectores críticos o tengan la fundamentación teórica y práctica de este ejercicio, que es muy valioso para su formación. Bueno, entonces acá tenemos la agenda del encuentro. Tenemos el saludo de bienvenida, pues yo ya les hice un saludo eh, por el grupo de Teams y por Campus también les envié. No sé si a todos les llegó, pero yo hice el envío. Bueno, acá están los conceptos. Vamos a hablar de los conceptos claves de que lectura crítica, la importancia de ese valor crítico en el valor académico y en lo profesional, el desarrollo de la explicación del paso a paso, la guía de elaboración del podcast y las preguntas y dudas de inquietudes. Ese es como el ejercicio. Ahorita estaba mostrando como un Excel, no sé si lo vieron. Tengo estudiantes de diferentes programas. Tengo licenciatura en inglés, tengo estudiantes de regencia en farmacia, regencia, y una de etnoeducación, que fue porque por acá lo vi. Entonces tengo 3 programas diferentes. Bueno, dos programas que son con un enfoque en educación y una que es en la parte de farmacia como tal. Entonces, tener fundamentación teórica o ser lectores críticos nos permite argumentar, expresarnos mejor, de poder dar una opinión, de refutar, de contradecir, mm, frente a situaciones que se nos presentan en la vida. De manera respetuosa, siempre vamos a tener un punto de vista crítico y vamos a poner nuestro criterio defendiendo nuestros argumentos. Eso es lo que se trata, ir más allá de lo superficial, sino ir a fondo, el trasfondo de lo que se dice en un texto. Ya puede ser el texto, puede ser hablado o puede ser escrito. Entonces, en este momento, pues, podemos ver el ejemplo vivo que estamos ahorita en elecciones, y entonces unos van con Cepeda y otros van con el señor Abelardo. Entonces, cada uno tiene como su punto de vista, sus criterios, su análisis, y a veces uno argumenta con los compañeros o con las personas de la familia frente a ciertas cosas que uno ve o analiza a través del tiempo de cómo ha sido los candidatos. Entonces, ese es como un punto de vista. Ahí nos volvemos críticos porque tenemos que ir más allá de lo que nos presentan. Cada candidato. Entonces, cada uno tiene sus ideales, su formación. Entonces, eso es, ahí uno se vuelve, hace un ejercicio crítico. Bueno, entonces, continuando con la presentación, vamos a la siguiente. Entonces,
permítame tantico. Bueno, aquí yo les tengo ¿una qué? Una actividad. Bueno, espérame. Entonces, antes de entrar a esta actividad, ¿sí? Yo les solicito que cada uno tome su celular y escaneemos el código que se nos presenta acá. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes escanean, entran, son 5 personas, entonces son 5 respuestas o 6, porque ya un compañero me verificó si el código abría. Entonces ahí me va a salir las respuestas. Aquí no vamos a evaluar tanto el proceso de qué tanto saben, no, es hacer como un análisis autocrítico de lo que consideramos eh, de estas preguntas que nos llevan a reflexionar frente a los procesos críticos en tanto en la opinión como de lectura, ¿sí? Entonces, ¿será que cada uno podemos escanear el código, por favor? Y a medida que escaneen y den respuesta, entonces yo doy a la siguiente, son 5 preguntitas nomás. Muy bien. Entonces, cuando vea la quinta, le doy paso a la siguiente, por favor. Vamos con la siguiente. Solamente un estudiante ha dado. 2. La idea es que todos respondan porque no son muchos estudiantes, son 5 los que están acá en el encuentro. Sí, ¿hay alguien en espera? No, nadie. Vuelvo y les coloco la imagen. Solamente 2. No sé quién ha dado la respuesta, ¿me pueden decir? Diana, muy bien. ¿Quién más dio la respuesta? Solamente Diana. La idea es que todos respondamos por medio del celular, escaneemos el código QR para poder analizar, para poder debatir. ¿Nadie más? Faltarían 2 estudiantes. ¿Quién falta? Doctora, a mí me está cargando. Ah, le está cargando. Bueno, porque no puedo cambiar a la siguiente si no me dan respuesta. Queda pendiente 1, porque solamente hay 3 y son 5. ¿Cuántos son? Ah, son 4, entonces queda pendiente la otra estudiante. Sin embargo, vamos a tomar captura y la vamos a dejar en el chat para que quede como la evidencia. ¿Ya? Doctora, yo hice la primera pregunta y me queda cargando para la segunda. Sí, ya, entonces vamos. 3 de 4, dice. Entonces vamos muy bien. A ustedes les aparece así, ¿no? Como está acá en la forma del celular. Entonces, espérame. Me devuelvo. Que no me deja cargar. Ya. 3. Vamos con la segunda. Vamos a presentarla. Vista previa. Así. Ya está cargando. Entonces, tomen su celular y cargamos nuevamente. ¿Sí? Ninguno ha dado respuesta a la segunda pregunta. Tomamos el celular. Muy bien. Bien. Van 2. Faltan 2 todavía.
Faltan 2 estudiantes. ¿Quién más? Judy, Sandra, ¿ya? Sí, tutora, yo ya. ¿Quién falta? Entonces falta Jessica y Diana. Y yo ya respondí, tutora. Bueno, Judy dice que no le deja cargar. ¿Quién sabe qué será? De pronto el internet. Bien, te llaman. Faltan todavía 2. Dice 2 de 3. Bueno, entonces me devuelvo y vamos con la otra pregunta. Lista previa. Y continuamos. Escaneamos. Bien. 2. Bien. Lo hicieron mucho más rápido. Muy bien. Ya. Entonces vamos a volver a cargar. Vamos con la otra. Ya nos quedan solamente 2, esta y otra. Por favor. Bien, volvemos a... Todos se fueron por el sí. Bien. Muy bien. Muy bien. Vamos ya con la última. Cerremos acá y nos queda la última. Vamos con esta. Lista previa. Muy bien. Nos queda esta última. Muy bien. Entonces vamos a cerrar acá y revisamos. Ver resultados. Vamos a ver cómo nos sale la gráfica. Entonces, en cada una, todos dieron una respuesta de sí, ¿cierto? Entonces, en la primera, dice, comparto diferentes opiniones sobre un mismo tema. Comparo diferentes opiniones sobre un mismo tema. ¿Qué reflexión les trae esto? Porque dieron el sí. ¿Qué piensan frente a esta pregunta? Esta es una autoevaluación sobre hábitos de lectura crítica. Entonces, entonces cuando a mí me dan y me dicen algo, yo me quedo pensando, ¿conozco el tema? Me pregunto. No, si no conozco, pues indago, ¿cierto? Para poder dar la opinión, las opiniones sobre un mismo tema. Entonces, si yo no conozco una opinión, pues a veces uno se calla
y analiza, indaga frente al tema que se está abordando, porque si no, pues uno quedaría ahí como ignorante, le dicen, van a decir a uno, no, pero esta persona, ¿qué fue lo que dijo? Es aberrante la respuesta que dijo porque se desfasó, no contextualizó, bueno, tantas cosas se podrían decir frente a cuando uno compara, ¿cierto? Entonces uno a veces tiene que analizar diferentes opiniones para poder dar un punto de vista. Bien, bien por los que respondieron sí. Vamos, verifico las fuentes antes de compartir información. Entonces, acá 4 respondieron que sí. ¿Alguien puede dar una opinión frente a esta pregunta? ¿Qué piensa Sandra? A ver. Tutora, pues yo pienso que uno no debe quedarse como con una sola versión, sino analizar y buscar como que algo así, Verifica, ¿no? como verificar, exacto, correcto. Porque no todo lo que está en las redes o no todo lo que una persona diga puede ser verdad, ¿no? Correcto, tutora. En el Ujú. transcurso de la vida, lo que antes era verdad, ahorita puede ser ambiguo. ¿Mm? Antes Eso, nos la enseñaban, información cambia como constantemente. sí, sí cambia, muy bien, se cambia. Entonces, como nos enseñaban a leer hace unos años, no es la misma forma de como enseñamos a leer ahora. ¿Sí? No enseñamos de forma igual, porque la vida, cada generación trae sus cosas nuevas en el aprendizaje, en la nueva generación de conocimiento. Entonces, llegó el Internet, eso fue un cambio total para esa generación. Después viene la tecnología, que fueron los celulares, entonces todo eso empezó. Y ahora viene, en esta nueva generación, viene la inteligencia artificial. Entonces nosotros nos apoyamos de la inteligencia artificial para indagar información. Entonces cuando nosotros nos hablan de un tema, entonces uno rapidito uno dice, bueno, ¿de qué están hablando de esto? ¿Esta fuente es real o es falsa? No, no confía en esa fuente porque no tiene esto y estos requisitos. Entonces empieza uno a indagar. Ustedes muy bien. Si hay que hacer, verificar las fuentes antes de compartir información. Bueno, muy bien. Ahora vamos a, bueno, me salieron las otras, ¿qué pasaría? Bueno, pero todos dijeron que sí. Cuestiono la información que recibo en redes sociales. ¿Qué piensan sobre esta? Todos dijeron que sí. ¿Quién puede dar la opinión? A ver, démosle la palabra a Jessica, que llegó de primeras hoy a la reunión. ¿Qué puede decirnos Jessica de esto que usted respondió? Sí, me imagino que usted está ahí. ¿Cuántas ya llegaron? Ya somos 6 acá en reunión. Jessica, ¿qué piensa? ¿Sí me escucha, Jessica? Si no puede, no puede hablar, entonces escribe. ¿Quién otro podría dar una opinión frente a esta pregunta? Cuestiono la información que recibo en redes sociales. Buenas Pues tardes, profe. Ah, ¿Quién va a hablar? ¿Diana? sí, no sé si yo Lady también. Bueno, Diana, le damos la palabra. Bueno, pues yo considero que hoy en día es muy importante, ¿no? Como lo que decía la compañera, no quedarse con una versión, aún más en el tema de las redes sociales, porque pues son canales como informales de comunicación en los cuales obtenemos información, pero no toda es verídica y digamos que todo el mundo tiene acceso a esas plataformas y la información pues que se comparte muchas veces no se comparte de forma responsable. Entonces sí es importante indagar y pues como confirmar la veracidad de esa información. Bueno, dijo dos palabras clave, la veracidad y que las personas, la responsabilidad que tenemos frente a lo que vamos a compartir en redes sociales. Entonces, si yo voy a compartir algo, debo estar seguro que sea verídico y que no vaya a perjudicar a otras personas con frente a la información, porque puedo estarme perjudicando yo misma o puedo perjudicar a otras personas frente a cosas que pueden incidir a otras a cometer algún error.
Entonces, sí, toca ser muy selectivo con la información que vamos a brindar, pues para no, que no vaya a tener alguna implicación nosotros o una demanda, porque a veces pasa eso, que se comparte información y podemos incurrir en ciertas acciones de otras personas a cometer errores por compartir. Entonces, muy bien. Cuestiono la información que recibo en redes sociales siempre. No todo lo que se sube en redes es real. Bueno, entonces siempre hay que mirar eso. Entonces aquí hay una pregunta importante. Dice, analizo las intenciones del autor al escribir el texto. Esto es importantísimo. No sé si fue que yo no la mostré o qué pasó. Sí contestaron esta, ¿sí? Analizo las intenciones del autor al escribir el texto. Sí, señora. Sí, Eso. tutora, esa Entonces, también nos salió. bueno, entonces el texto, cuando cogemos un texto en físico, ¿sí? Entonces uno le mira la carátula, la portada, la primera, la pasta como tal, esa trae una información relevante. Entonces el texto se ve en la superestructura del texto, la macroestructura y la microestructura. Entonces la superestructura es todo lo relacionado a qué intención tiene esa imagen de pronto en la portada o ese título que tiene, porque viene con unas intenciones del autor para persuadir al lector, ¿sí? También debemos analizar la historia de él, el tiempo en que lo escribió, las ideologías que estaban pasando en ese momento cuando él escribe, por qué momento estaba pasando ese escritor, porque todos tenemos una vida personal, ¿cierto? Y a veces eso influye en sus escritos. Los fenómenos que están pasando en la vida social también influyen. Entonces, eso se va plasmando ahí, en esa primera imagen que vemos del texto, primer título nos llama la atención y entonces empezamos a indagar. Por ejemplo, vamos a hacer así como, yo me acuerdo que con nosotros yo iba a la biblioteca en físico, que cuando eso no existía todavía el internet, entonces uno iba allá y pedía el libro y entonces uno le preguntaba al bibliotecario, no, es que yo necesito un libro sobre la célula. Entonces, si uno no especificaba bien el tema, pues nos mandaban a biología, pero no, es que yo quiero célula en la sociedad. Ah, ya, entonces otro criterio, entonces otra fuente de información donde debemos analizar. Ya después uno empieza a seleccionar de acuerdo a las necesidades, entonces uno empezaba a sacar libros y a mirar esa primera, el índice, si tenía como los temas que le estaban preguntando a uno en el colegio, en la universidad, y empezaba, este libro como que sí me sirve, entonces lo dejaba uno al lado y se llevaba uno, dos, tres libros y empezaba a buscar por el índice. Esa es otra parte del documento que hace parte de la superestructura del texto, ¿sí? Entonces, todo eso que es externo, que la solapa, que a veces trae como una hojita doblada hacia adentro, entonces también trae como una biografía del autor, nos ubica el año eh, que, mm, en que lo sacaron, porque entonces eso también influye, que yo no voy a tomar una bibliografía de hace años, sino que tiene que ser más reciente, pues para el conocimiento cambia, el avanza, ¿cierto? Entonces, que sea muy contemporáneo a la edad que uno está estudiando, para que se refleje. Entonces, uno analiza las intenciones del autor a partir de esa información general. Ya si nos vamos a la macro, perdón, que ya es cómo está dividido el texto, si el texto está dividido por capítulos, por hojas, un texto muy corto, lo clasifico, si es narrativo, si es descriptivo, si es argumentativo, entonces empiezo a hacer como una clasificación de esa macroestructura. Entonces, no, que solamente está dividido por párrafos, y que, bueno, está dividido, tiene 3 páginas, pero está dividido solo párrafos.
Entonces lo clasifico la tipología según la tipología de textos. Empiezo a clasificarlo y ya después digo, bueno, voy a analizar la microestructura, cómo está formado ese párrafo, si es por párrafo o cómo está formado ese capítulo, y lo divido y empiezo a sacar las ideas principales de cada párrafo o las ideas que más relevantes, entonces está la idea principal, las secundarias, que aquí hay un autor, entonces empiezo y subrayo, hago 2 rayitas, empiezo a sacarle como a arañazos por un lado, y empiezo cuando uno ve un libro, que uno lo compra y puede hacer todo eso, eso es bonito, porque ahí vamos haciendo un análisis crítico frente a que estas son palabras desconocidas, no conocía esta palabra, entonces la voy sacando y le hago un círculo, lo marco con un resaltador, palabras desconocidas, las voy seleccionando y voy sacando mi propia glosario para yo saber. Entonces ahí el texto se convierte en una herramienta importante, y ahí yo, todo ese ejercicio que les estoy indicando, pues me está permitiendo ser muy crítico. Y ya empiezo a inferir y ya empiezo a entender. Entonces, en la primera lectura pueda que no haya hecho sino un ejercicio muy superficial. Vuelvo y lo leo y ya interpreto de manera, ya voy más a fondo. ¿Sí ven? Entonces, estas preguntas que les acabé de hacer son muy importantes para cuando yo voy a analizar. Entonces, muy bien, por todos contestaron un sí. Eso es valioso y quiere decir que van muy bien encaminados al frente del proceso de lectura crítica. ¿Sí? Es para reflexionar. Entonces, aquí ya mostrando esto, yo quiero conocer la opinión de ustedes frente a ese proceso. ¿Qué es lectura crítica? ¿Qué es comprensión lectora? ¿Qué es pensamiento crítico? ¿Qué es una interpretación, un análisis, una evaluación de la información? Textos continuos, que los vamos a ver ahora, textos descontinuos, que también esos conocimientos previos, que esa salió una pregunta de ahora y que ustedes dijeron que sí era importante tener conocimientos previos y una reflexión crítica. Entonces, ¿quién nos quiere aportar para ustedes qué es lectura crítica? Así general, cuando ustedes tomaron el curso, ¿qué se les vino a la mente? Bueno, ¿Qué me el puede tema decir? del análisis, ¿no? Pues, yo estaba leyendo. A ver, se va un poco la conexión mía, pero a ver si es que yo ¿Ahí me estoy escucha? mal. No, yo tengo buena conexión. Sí, se le ¿Ahí me va, escucha? tiene como, sí, ya mejoró un poco. ¿Sí, Lo que les Diana? mencionaba es, pues, cuando yo matriculé el curso, la lectura crítica pues se me venía a la mente como el tema del análisis, ¿no? Y ya profundizando en los documentos, la bibliografía que, pues, disponible en la plataforma, en el campus ya uno se da cuenta que la lectura crítica no es solo simplemente leer un texto o reconocerlo, sino más bien indagar, analizar y también realizar como una interpretación y la comparación de las ideas con otras fuentes de información. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Entonces, ya que la compañera nos ayudó, entonces vamos a reforzar que la lectura crítica es la capacidad de comprender, interpretar y analizar y evaluar la información de un texto. Ese texto, no solamente estamos hablando de un texto físico, un texto digital, estamos hablando de un texto. Yo me puedo convertir en un texto para ustedes, o vemos un personaje y para ustedes eso es texto, para eso se convierte en un texto, porque hacemos una lectura de esa persona. Eh, Cuando nosotros venimos por la calle, vamos a poner un ejemplo para analizar un texto en una situación. Entonces venimos por la calle, ya está entre 7 de la noche, no hay mucha luz, y están las calles solas y aparece
una persona y esa persona no viene como muy bien vestida y tiene un caminado particular. Entonces, a veces uno analiza, dice, ay, me puede robar, de pronto se me está como acercando mucho, ¿yo qué hago? Y siente uno como un temor. Eso es un análisis de texto, ahí hay texto, porque ahí ustedes ven unos indicios de unos signos que les está indicando una reacción frente a lo que está viendo. ¿Mm? Pueda que la persona no le vaya a hacer nada, pero por el aspecto personal, por el sitio que de pronto está muy solo, la luz como opaca, entonces ya ustedes tienen como, entra como un temor, ¿cierto? Y si de pronto la persona mira como acelerada, entonces uno dice, uy, de pronto viene drogada y de pronto me ataca y me va a robar, entonces como que uno entra como en pánico, ¿sí? Eso es texto, porque ya hay un análisis. Si vemos el tiempo atmosférico, antiguamente eso era lectura. Ellos analizaban y eran muy analíticos, ¿cierto? Frente a fenómenos naturales. Entonces, ellos se orientaban por medio de la ubicación del sol, por medio de cómo transcurre un río. Entonces, ya ellos se orientaban en el norte, el sur, el nororiente, el oeste. Bueno, ellos miraban las hojas donde le daba el sol, cómo se oscurecía por cierto lado. Entonces, ya sabemos por dónde es que está pegando el sol y ya indicamos el oriente, el occidente y empezamos. Ese era el análisis. Entonces, ahí hay lectura, ¿sí ven? Si vemos una obra de arte, también podemos decir que eso es un análisis crítico y eso lo hacemos cuando vamos a una galería y empezamos a analizar y a abordar frente a la pintura. Cuando vemos un semáforo, pues ahí también hay un análisis y reaccionamos. Entonces, cuando vemos que alguien, ya conocemos las funciones de un semáforo y una persona se cruza, entonces le dicen bruto, que no sé qué, y que dice más, y cada uno da el punto de vista, ¿sí? Da el punto de vista, no, que el bruto fue él porque esto, y empiezan la gente a debatir. Entonces ahí eso es análisis de texto, pero no solamente estamos hablando del texto como tal de ver un párrafo o el texto físico o el texto digital. Hay muchas formas de ver el texto también, ¿sí? Entonces, entrando en esto, en lectura crítica, cuando ustedes tomaron el curso, yo creo que ustedes no solo lo identificaron porque van a aprender procesos de los niveles de lectura, sino hay que también ir más allá de esas intenciones y argumentos posibles, sesgos que tienen ustedes frente a su formación y que van a fortalecerla porque de pronto tiene vacío de información. También podría ser, ¿no? Bueno, yo tomé este curso porque a mí no me iba muy bien en el español en el colegio y entonces voy a fortalecerlo. Entonces, aquí también podría ser que ustedes tomaron esa posición. Sí, no solamente lo que dice el autor, sino también mi posición como lector también podría irse en lectura crítica. Bueno, ahora vamos con la comprensión lectora. ¿Quién nos ayuda? ¿Qué es comprensión lectora? ¿Quién nos puede ayudar con esa? Que era la otra pregunta, ¿sí? Otro concepto clave que tenemos frente a lectura crítica que entra entre esas palabras. A ver, ¿quién nos puede ayudar ahorita? ¿Quién habló? Pues siento Doctora, que Diana, profe. ¿Quién va a hablar? ¿Sandra? pues lo que yo tengo entendido por comprensión lectora es como entender lo que uno está leyendo, tanto el significado como lo que nos quiere decir el texto. Muy bien, sí. La comprensión lectora es el significado de esas palabras, ¿cierto? Entonces nosotros vamos leyendo y miramos que hay palabras desconocidas que no las entendemos y las debemos ir sacando para ir ampliando nuestro vocabulario. Muy bien. Entonces, a partir de ese significado vamos a poder entender qué nos quiere dar a entender el autor. Muy bien.
Ahora vamos con pensamiento crítico. ¿Quién nos puede ayudar con pensamiento crítico? Pues ese es como más profundo, es, además de comprender lo que estamos leyendo, es como adaptarlo a nuestro entorno y tener esa capacidad de intelectual de analizarlo a fondo. Muy bien, muy bien. Ahí dijo algo clave. Es la capacidad que tengo yo de poderlo contextualizar frente a un proceso que yo lo puedo estar viviendo, ¿sí? Contextualizarlo a mi necesidad frente a lo que otra persona dice o que argumenta muy bien. Entonces yo lo analizo y lo traigo a mi necesidad. Bien, es ir a ese análisis más profundo de acuerdo a mi necesidad. Muy bien, vamos con otra. Interpretación. Entonces, interpretación, ¿quién nos puede ayudar? Esa va muy de la mano de comprensión lectora. Sí, es como lograr como descifrar lo que el autor quiere que nosotros entendamos de ese texto que está ahí redactado. Muy bien. Entonces, no es tanto lo lectura literal, sino va más a la lectura. Cuando hacemos interpretación, es porque estamos haciendo ya lectura inferencial. Entonces, va a lo implícito. ¿Sí? Entonces, esas palabras desconocidas que a veces no las entendemos, el autor no las dice ahí, pero más adelante con el texto la puede estar explicando. Entonces, cuando ya nosotros buscamos la palabra y después leemos, más adelante, entonces, ya empezamos a hacer una interpretación. Mira, el autor me dijo acá esta palabra, pero más adelante la está explicando sin decir la misma palabra. ¿Sí ven? Entonces hacemos un análisis. Ahí ya estamos haciendo lectura ya inferencial. Cuando interpretamos, vamos allá a lo implícito, no lo explícito. Lo explícito es lo que entendemos nosotros y que son palabras cotidianas en las que hablamos diariamente, entonces la entendemos de manera, el mensaje claro. Pero cuando encontramos palabras que no conocemos, ya interpretación. Ya, y en análisis, ¿qué dirían ustedes? Análisis. ¿Qué haríamos por análisis? Ahí Eso, ya sería lo del como análisis sí lo estudiar, hacemos a diario. Lo hacemos a diario como estudiante y como tutores nosotros lo hacemos a diario, ¿cierto? A ver, ¿qué dice Diana? que creo que tengo mal el internet. Les decía pues que ahí yo creo que ya es como estudiar más a profundidad el texto y examinarlo, ¿no? Para poder entender y pues explicar la información. Bien, entonces la vamos a explicar, vamos a hacer un análisis de cómo se presenta el texto o cómo si voy a construir un texto, entonces, ¿cómo lo organizo? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se construye a partir de un mensaje? ¿Sí? O cómo contribuye a la construcción del mensaje. Entonces, a mí el texto está dividido por capítulo, digamos que lo vamos a organizar, vamos a hacer un mapa conceptual frente a la superestructura del texto. Entonces, ¿qué encuentro? Entonces, que el autor dice esto, hay un título, esto quiere así, así. Entonces, cuando hacemos esos mapas o esos organizadores, estamos haciendo un análisis. El documento que sea, eso es un análisis y ahí hay lectura crítica. Bueno, vamos con la evaluación de la información, que es lo que hacemos nosotros los tutores o ustedes cuando le dan el punto de vista a un compañero cuando suben un mapa al foro. Entonces ya el compañerito le dice, mire, le faltó esto, o muy bien, o le faltó conectores,
o este organizador gráfico no es el adecuado porque se pidió de pronto un mapa conceptual y hizo fue un mapa mental, que son dos cosas muy diferentes. Todo eso son criterios. Ahí estamos evaluando la evaluación de la información, ¿sí? Entonces también ahí se implica y se determina la confiabilidad, la validez y la pertinencia de las fuentes, ¿sí? No es lo que yo diga, sino de pronto también tener el punto de vista del autor. Entonces yo lo analizo, pero ese análisis es también a partir de otra fuente que yo tomé para poder hacer ese mapa. Entonces digamos, los organizadores gráficos de Daniel Casani. Daniel Casani dice que un organizador gráfico se debe de ser con ciertas pautas. A partir de eso voy a analizar otro texto y argumento que ese mapa está bien hecho porque lo tomé de, de las ideas de Daniel Casanes en los organizadores gráficos, por ejemplo. Entonces, ¿sí ve? Uno trae argumentos para hacer un organizador y otro donde analizo la información del contenido que voy a entregar. Y ya ahorita vamos a explicar lo que son textos continuos, los dejamos para ahorita, y los textos discontinuos que van a salir en la presentación. Y un punto relevante que es leer, bueno, entender un tema o leer con conocimientos previos es importante, ¿cierto? Porque estos actúan como un puente entre lo que la persona sabe y la nueva información que se encuentra en el texto. Nadie tiene un vacío como tal de algo, sino ya tenemos unas ideas y unos indicios desde muy pequeño en nuestra formación. Entonces vamos aprendiendo y a partir la vamos fortaleciendo. Nadie tiene la mente en blanco, todos tenemos conocimientos, tenemos una base de datos importantísima en nuestro campo semántico, y cuando ya la vamos a sacar, pues todas esas conexiones, las neuronas empiezan a hacer y se activan esos campos que tenemos allí para traer los recuerdos de los conceptos que tenemos y poderlos activar y poderlos utilizar. Y ya lo que es la reflexión crítica, pues es lo que debemos llegar todos para ser unos buenos lectores o, o cuando vamos a construir un texto, tener esa reflexión crítica y poder presentar en esas experiencias académicas, profesionales y personales, valorando la utilidad, el impacto que va a tener esa información que vamos a dar, ya sea por una nota, ya sea porque quiero persuadir al otro por algo, ¿sí? Eso es lo que influye en las redes sociales, persuadir al otro para que tome un punto de vista. Entonces, uno tiene que ser muy crítico en frente a eso. Bueno, ya pasamos de las preguntas, ¿cierto? Ya hicimos esta, entonces espera. Vamos a entrar a ese. Voy a compartir pantalla porque estaba mirándoles a ustedes acá los nombres otra vez. Yo no sé por qué no me deja ver más. No me deja ver la... no sé, ¿será que la tengo así? No sé, espera a ver si me deja. Ah, no, este no es. Permítame. Ventana. Ve mi ventana, ¿sí? ¿Ya la ve? Sí. Bueno, ya. Bueno, vamos con esta que, pues, yo tengo un Padlet ahorita para que ustedes me ayuden. Vamos a analizar la información que está acá y después nos vamos para allá. Entonces, la lectura crítica en la formación académica y profesional. Entonces, esa lectura crítica no es solo leer un texto, sino comprenderlo, analizarlo, interpretarlo y evaluarlo, antes de aceptar la información como verdadera. Entonces, antes de decir que lo apruebo,
debemos hacer el proceso de comprender, analizar, interpretar y evaluar. En la formación académica en la que ustedes se encuentran ahorita, entonces la lectura crítica le permite a los estudiantes comprender mejor los contenidos de las asignaturas, identifican las ideas principales y secundarias de un texto, analizan argumentos y las evidencias, elaboran opiniones fundamentadas y desarrollan habilidades de investigación y de escritura académica. Este curso, pues, es eso, de que ustedes fortalezcan en ese proceso escritor allá analizando la información que comparten sus compañeros en los foros. Entonces, cuando yo leo, pues debo analizar muy bien lo que el compañero da allí, porque si yo le puedo corregir, pues, o puedo dar mi punto de vista, decir de manera respetuosa, no estoy de acuerdo con sus argumentos porque pienso que es así, así. Entonces, ahí es donde se ve el punto de vista. Y da su punto de vista, pero siempre hay que apoyarnos en teoría de expertos donde apoyan sus argumentos. Es ahí donde viene la parte de escritura académica, ¿sí? Entonces ya el estudiante, un estudiante de universidad, debe preguntarse, ¿quién escribió el texto? Mi compañero, un autor, un tutor, un columnista, dependiendo si es un periódico, ¿quién es esa persona? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la intención del autor al escribir? ¿Para qué lo escribe? ¿Sí? ¿Cuál es la intención de persuadirnos? Porque todo texto tiene una intención. La información está respaldada por evidencias, entonces por autores, por argumentos consolidados y que aportan a la construcción académica, ¿sí? Si no es así, pues no tiene mucha validez. Existen otros puntos de vista sobre este tema, entonces analizamos. Es ahí donde ponemos el punto de vista nosotros y quién nos apoya. En otras palabras, la lectura crítica contribuye a formar profesionales capaces de analizar información, argumentar sus ideas, actuar de manera ética y responsable. Entonces, no se los olviden esas dos palabritas, ética y responsable. Entonces, ya venimos para lo del ámbito profesional, cuando ustedes ya tengan su título, ¿cierto? Eh, entonces, la lectura crítica es importante porque permite tomar decisiones informadas y resolver problemas de manera efectiva. Entonces, podemos ver acá que tenemos a una regente. Digamos que aquí hay un regente en ese momento, en esa reunión, porque como tengo estudiantes de regencia y de licenciatura en educación y tengo de licenciatura en inglés. Tengo un profesor acá y tengo, digamos que un administrador. Entonces, cada uno tienen diferentes profesiones, ¿sí? Pero un regente de farmacia debe analizar cuidadosamente la información de medicamentos antes de orientar a un paciente. Entonces, a veces llegamos a la farmacia y le preguntamos a la persona que está atendiendo, ¿qué me recomienda? Que es que tengo este dolor acá, pero eso, entonces él empieza a hacer indagando preguntas para saber qué síntomas ha tenido o qué puede estar ocurriendo en su sistema para poder formular, porque pueda que si no pregunta si sufre la tensión, por ejemplo, le puede dar algo que le pueda causar un infarto. Entonces, siempre eso hace que sea la persona muy crítica y haga un análisis del contexto de la salud de la persona. Entonces, ahí hay que mirar que se está haciendo un análisis de la información y la está validando mediante preguntas para poderle recomendar algún medicamento. Pero en lo posible siempre con fórmula médica, pero cuando son así casos, pues uno a veces va y le pide y algunos de ellos tienen unos criterios muy claros y dicen no, en ese momento pues no le puedo formular porque ya su caso debe ser visto por un médico, pero cuando ellos ven que sí, que pueden formular, pues lo hacen. Ahí está el detalle de ese análisis crítico. Un docente
debe evaluar la calidad de las fuentes utilizadas en una clase. Entonces uno selecciona las fuentes, cuál es la que más me sirve, cuál es la más idónea para poderles brindar información al estudiante. Yo lo hice para hacer esta presentación, yo lo hice y ahorita pues le doy algunas fuentes. Entonces un administrador también debe interpretar informes de estadísticas y tomar decisiones. Entonces, mire todo lo que... Y estas imágenes pues nos dan mucho de qué hablar ahorita en los textos continuos y discontinuos. Pregunta para los estudiantes. ¿De qué manera considera que la lectura crítica puede fortalecer su desempeño académico y profesional? Entonces, quiero oír la opinión de ustedes. A ver, voy a dar escape acá. Escape. Ay, ¿por qué no me sale? Ya. Bueno, los quiero escuchar. Porque esta es una Tutora, pregunta. Bueno, dígame. pues a mí tanto en lo académico me parece que la lectura crítica es como muy importante porque como trabajamos en un foro, pues poniéndolo así de ejemplo, podemos opinar sobre un trabajo de un compañero, pero como con fuentes verídicas, como dice usted. Y tanto en lo profesional, pues yo diría que es bueno porque nos ayuda a actuar como con responsabilidad y con fundamentos críticos. Sería mi aporte. Muy bien. ¿Y qué estudia? ¿Licenciatura? No, yo estudio regencia en farmacia. Ah, mire, tenemos a Sandra como regente. Muy bien, Sandra. ¿Quién más? ¿Todos son regentes acá en este momento o hay alguno de licenciatura para escuchar la opinión? A ver, Jessica. ¿No? ¿Ninguno? Dice acá que es mala la señal de Judy. Bueno, Judy, pues lo importante es que está ahí y no se ha retirado. Muy bien. Bueno, entonces continuemos porque acá los estudiantes están un poco como callados. Entonces, para que esto funcione, como no pudieron hablar, entonces lo vamos a hacer escrito. Entonces, esto les va a servir mucho a ustedes y lo voy a compartir en el foro para que lo dejen ahí, lo llenen también. Y esta les sirva por si alguno está solo en el grupo, los otros compañeros no compartieron. Entonces, estas preguntas les van a servir para su informe final. Entonces, podemos llenarla. Les voy a dar unos 5 minuticos para que hablen su padre allí en su navegador y puedan llenar la información de manera muy concisa, así como lo hizo Sandra. Lo podemos dejar allí por escrito. Entonces, Jessica, Judy, Diana pueden escribir también allí y Sandra también, dejar la información. Ya que no hablaron, pues podemos. Bueno, vamos a revisar el enlace. Voy a revisar acá en el enlace cómo van para mirar. Para conocer la opinión de ustedes. Entonces, ¿por qué considera que la lectura crítica es una competencia fundamental para el desarrollo profesional en la sociedad? Ya están ingresando, ya los veo. ¿Por qué considera que la lectura crítica es una competencia fundamental para la vida académica? Es otra pregunta. ¿Y por qué consideras que la lectura crítica es una competencia fundamental para el ejercicio de la ciudadanía? Tanto en lo académico, tanto en lo profesional y tanto para el ejercicio de la ciudadanía. ¿Mm?
En el ejercicio de la ciudadanía, pues es muy claro, a veces uno oye noticias frente a cosas que suceden, entonces nosotros damos su punto de vista. Por ejemplo, ahorita las elecciones también hace parte de ese ejercicio de la ciudadanía, ¿no? De tener ese punto crítico de hacer un balance frente a los candidatos. Cualquier proceso de ser jurado también, de analizar eso, no, me tocó como jurado, vi esto, eso es el ejercicio de la ciudadanía y ahí nos volvemos críticos. Ya los veo que están ingresando, están escribiendo, muy bien. Entonces esperemos que no se quede en blanco y que esto sirva de fuente para, si les deja editar, ya hay como 2 o 3 personas escribiendo. Se nota que están escribiendo muy bien. Bien, bueno, entonces esperemos, tenemos que esperamos unos minuticos para que puedan escribir y continuar con la presentación. Bueno, voy a mirar cómo van. Ya empezó a escribir Diana. Muy bien, Diana. Muy bien. Siguen escribiendo. Muy bien. Ya tenemos primer aporte. Bien. Entonces, mientras que van escribiendo, pues me van escuchando. La idea es que dejemos el aporte ahí y pues tendré en cuenta la participación de ustedes por este medio para la nota. ¿Sí? Porque ahí ya están dando un punto de vista. Todo eso lo tendré en cuenta cuando califique. Son 5 o 4 estudiantes que entraron y yo estaré pendiente. Bueno, voy a seguir. Ahora voy a volver a compartir pantalla. Y vamos a compartir para que me escuchen. Mientras que escriben ahí, para poder continuar con la presentación. Voy a ampliarla. Entonces vamos a ver las diferencias entre textos continuos y discontinuos. Bueno, entonces los textos continuos es como su misma palabra lo dice. Escribimos en forma lineal. Por ejemplo, cuando escribimos una carta, cuando escribimos un mensaje, un memorando, por ejemplo, que no va a imagen, sino va el memorando ahí dirigido, ¿sí? O solicitamos un texto muy corto para pedir, digamos, una solicitud de una cita, cuando lo hacemos en línea, entonces hacemos textos continuos, esa misma palabra lo indica, continuo. Son aquellos cuya información está organizada en oraciones y párrafos que se leen de manera secuencial. Secuencia, ¿cierto? Entonces tenemos cuentos, tenemos ensayos, tenemos artículos científicos, tenemos noticias, tenemos informes y tenemos libros. Para comprender estos textos, el lector debe identificar ideas principales, inferir. Cuando decimos inferir, es ya estamos viendo los tipos de lectura. Inferir ya sería lectura de inferencia. Información y relacionar conceptos. Todo hacen parte de eso.
Entonces tenemos lectura literal, inferencial y crítica. Bueno, ahí ya cuando hacemos ese análisis de sacar ideas, palabras claves, eh, hacemos el análisis, hacemos un organizador, ¿sí? Cuando hacemos un resumen, todo eso hace parte de ese análisis de la información para volvernos críticos. Pero también hay otro tipo de textos que se llaman textos discontinuos. Se presenta la información mediante elementos visuales o gráficos y no necesariamente se lee de forma lineal. Entonces, dentro de esas tablas, gráficos, infografías, mapas, formularios, horarios, diagramas, estos textos exigen la habilidad de interpretar símbolos, datos y relaciones entre elementos visuales, ¿sí? A veces una imagen con el texto pues nos da, por ejemplo, cuando estamos haciendo una evaluación matemática y que nos aparece una gráfica y la gráfica nos dice que hay unos datos específicos, entonces tenemos que mirar la tabla para mirar qué nos indica y poder responder frente al proceso, ¿sí? Entonces hay texto y hay gráfica y analizamos y podemos dar una respuesta correcta a partir de esa información que vemos en esa imagen. Acá vemos un diagrama, entonces leemos la información y nos da como el resumen de toda una información ya robusta que ya se tiene anteriormente, pero ya el diagrama me lo puntualiza. Es un diagrama de flujo, entonces tengo que seguir unos procesos. Voy a hacer, digamos, una receta, entonces me muestran unos ciertos pasos cortos. Todo eso es parte de esos textos discontinuos, porque a partir de una imagen, pues podemos interpretar. Entonces podemos ver un artículo sobre el COVID-19 corresponde a un texto continuo, ¿sí? Es una gráfica muy sencilla, pero su texto es más relevante en la información, como podemos ver acá. Hay más líneas que imágenes. ¿Mm? Ejemplo práctico que muestra el número de casos por departamento que corresponde a un texto discontinuo. Acá. Entonces acá lo dicen de forma escrita, descriptiva, y acá lo presentan en forma de gráfica, cómo fue el COVID-19 a partir eh, por departamentos. Entonces aquí está. Entonces, ambos tipos de texto son fundamentales en la vida académica y profesional, porque día a día interactuamos con información escrita y visual que se debe ser interpretada críticamente. Entonces hay una pregunta para ustedes, para los estudiantes. ¿En su vida académica o laboral utiliza con mayor frecuencia textos continuos o discontinuos? Explique su respuesta. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál más usan? Por ejemplo, me gustaría escuchar a la regente. Me repite la pregunta, es que estaba respondiendo las otras. Bueno, entonces tenemos textos continuos y discontinuos. En su profesión, ¿cuál utilizaría más? ¿Cuál cree que se utilizaría Pues más? yo diría que los textos continuos, porque pues esos son los que tenemos que leer. O bueno, diría que ambos, pero más los continuos porque los discontinuos son los que podemos ver como la información como a simple vista, como en una gráfica, en una imagen, no necesitamos leerlos tanto, pero pues me inclinaría más como con los textos continuos. Usted entonces diría que para su profesión es más relevante los textos continuos, ¿sí? Los utilizan más. Sí, tutora. ¿Y qué dicen los otros estudiantes? ¿Qué dice Jessica? ¿Jessica está por ahí? Jessica está escribiendo.
Entonces vamos a esperar la respuesta de Jessica. ¿Y qué diría Diana? Ay, sí. Ya, Y me yo tocaría considero ir que los dos son importantes, tanto los continuos como discontinuos. los dos. Permítame tantico. Voy a ir a traer Sí, mi pero torta allí y mi los refri. continuos, digamos que los continuos Sí, son de más uso por la criticidad de la información que manejamos en regencia de farmacia, porque pues tienen que ver con temas de salud, que es algo sensible, ¿no? En las personas. muy bien. ¿Y qué dice Judy? Judy no tiene micro. Uy, qué bien, ya como han llenado el Padlet. Muy bien. Eso, pues, ahí tienen participación y eso lo voy a dejar allá en el chat en el foro. Bueno, entonces voy a compartirles este video. Lo voy a dejar acá. Yo ya lo tengo acá. Lo voy a dejar proyectando y van a sacar sus ideas a partir de que lo escuchen. Igual se los voy a dejar en el chat. Entonces, espere, yo estoy compartiendo pantalla, ¿no? ¿O no? Acá. Ah, sí, estoy compartiendo. Voy a dejar de compartir, volver a compartir con sonido. Bueno, voy a dejar acá, coloco el video que eso les va a reforzar lo que es textos continuos y discontinuos, fundamentales en su formación y en la formación de lectura crítica. Entonces, lo voy a dejar ahí, voy a poner a reproducir. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Pedrito, que baje. Sí, Ya me lo comí. bueno, y los otros compañeros, Juan y Karen. No, toca decirle a Karen. Ah, es que yo estoy en web, profe. Bueno, nos hablamos ahora, es que estoy en reunión. Chao.
Ahora se quedó pensando. Una pregunta, ¿si estaban escuchando o no les compartí pantalla? Tutora no estaba compartiendo pantalla. Ya la voy a volver a poner. Espera, que es que el internet se puso lento, no sé por qué. No quiere dar. Pero yo les Ese fue el compartí el video que enlace. usted dejó en la guía, ¿cierto, profe? Ahí tiene que mirar, sí. Es que hay como hay Sí, porque yo, varios. yo ese lo vi en la guía. ¿Ya lo analizaron? La idea es que ustedes lo analicen. Acá vuelvo y se los dejé para que continúen con su proceso. Profundicen los temas que están ahí. La literatura que se les deja en la guía es fundamental para su formación. La idea es que hagan el análisis de la lectura, saquen sus ideas y que eso les sirva para fundamentar en lo que se va a decir, lo que van a decir en la ejecución de toda la actividad. Bueno, entonces ya continuando, ya vamos a pasar a esta. Este es un libro muy bueno. Este libro está dividido por capítulos. En el 6º capítulo de Daniel Cassani, que es lectura entre líneas. Él en el capítulo 6º habla de las 22 técnicas de lectura crítica y el autor es Daniel Cassani. Un libro muy bueno que más o menos cuesta 36.000 pesos. Lo podemos conseguir de manera prestada y original en el Banco de la República. Podemos ir a escribirnos por ahí, por mucho nos cuesta 3.500 pesos la inscripción. Podemos solicitar de 2 a 3 libros y nos vamos argumentando. Este libro es muy bueno que lo exploren, lo miren, y él lo divide en 3 partes fundamentales: explorar el mundo. Dice la primera parte del libro es explorar el mundo del autor, es de este capítulo como tal, no el libro, sino de este capítulo. Entonces él nos habla de identificar el propósito, qué quiere el autor y qué desea cambiar. Descubrir las conexiones, dónde y cuándo se sitúa el texto, a quién se refiere. Eso es cuando analizamos todo el contexto, como les decía, cuando analizamos la superestructura del texto. Tratar al autor, quién es el autor y por qué escribe. ¿Sí ven? ¿Por qué lo escribe? ¿Qué estaba pasando con él en ese momento? Descubrir el dialecto del autor, cómo usa el lenguaje, qué registro emplea. Entonces vamos, este es como, tiene un discurso muy académico, tiene un discurso muy, muy político, muy clínico, podría ser también, porque acá tenemos regentes. Entonces podemos trabajar, analizar todo eso a partir de esa superestructura del texto, explorar el mundo del autor. Dice detectar posicionamiento. Existen sesgos ideológicos, culturales o sociales, como le hablaba al inicio de la charla. Descubrir lo oculto, que omite o da, por supuesto, el autor. Dibujar el mapa de la sociocultural, qué valores o conocimientos culturales presume el texto. Todo esto lo hacemos a través del análisis, como le decía, cuando cogemos el libro, la carátula, lo miramos por detrás, por el lomo, por la solapa que trae el libro, ¿sí? Por la portada, contraportada, el índice puede ser. Ya viene la segunda parte, que es el analizar el género discursivo, que ese ya es como la macroestructura del texto. Identificar el género, es una noticia, lo clasifico, es un ensayo, un artículo científico, y ya después viene la enumeración de contrincantes, quién se opone o quién argumenta a partir de esto, porque cuando uno lee
literatura o lee textos argumentativos, pues uno a veces analiza que traen en sus escritos autores que han dado cierta opinión y ellos argumentan o contraargumentan o dan un valor agregado a su discurso. El análisis de citas incorporadas, todo eso lo analizamos frente a un texto académico, lo analizamos, ¿sí? Lee los nombres propios, qué personas, lugares, instituciones se mencionan, entonces vamos sacando, que la UNESCO, que el Congreso tal y todo esto, dónde fue publicado, cómo se hizo el proceso. Todo eso hace parte de ese repertorio y si el texto se convierte universalmente un texto para compartirlo a través del mundo, que cualquier persona lo puede contestar o simplemente es un texto académico de poco valor. Todo eso lo identificamos frente a la estructura de textos académicos. Veracidad de la solidez del discurso, los argumentos tienen evidencia suficiente, científica y es comprobable y es, ¿sí? Las referencias, buscar las falacias y contradicciones porque a veces encontramos errores en los textos y analizar la jerarquía informativa. ¿Qué información se destaca y cuál es la mínima? Entonces, ¿qué se destacó más? Ese sería la macroestructura que el autor lo denomina género discursivo. Y ya vamos con la parte de construir interpretaciones. Definir los propósitos del lector, para qué leo esto, analizar la sombra del lector, a qué tipo de lector se dirige el texto, expresar acuerdos y desacuerdos, estoy de acuerdo con el autor y por qué, imaginar otras perspectivas, elaborar una síntesis crítica y mediatar las reacciones. ¿Qué haré con la información leída y cómo influye en mí? Entonces, a veces siempre hacemos esta información para los textos académicos, ¿cierto? Lo escribimos y en qué va a influir en mi formación. Todo lo que hacemos en la UNAM es para formar profesionales o tecnólogos o de acuerdo a cada perfil profesional que escojamos. ¿Cómo explicarlos a los estudiantes? Pues Daniel Cassane propone que leer críticamente no es solo entender un texto, sino preguntarse quién lo escribió, con qué intención, qué evidencia presenta, qué omite y cómo esa información influye en nuestras decisiones. ¿Para qué sirven estas técnicas? Entonces, estas técnicas, tanto de noticias, artículos, publicaciones, documentos académicos, son especialmente útiles para analizar noticias, artículos científicos, publicaciones en redes sociales y documentos. Toda esta información que nos abordes, estas 22 técnicas de lectura, pues para que lo tengan en cuenta en lo que van a argumentar en el podcast, ¿no? Este libro es muy bueno, lo pueden indagar, consultar, buscar en las redes, para que tengan soporte teórico fuera de lo que se les aportó en el sílabus frente a la literatura presentada. Bueno, entonces continuamos. Entonces ya viene como tal la presentación, la introducción del momento inicial, que esta tarea tiene 25 puntos, tiene horas de trabajo, 12 horas de trabajo individual, es una actividad individual que se entrega del 9 al 15 de junio, un podcast de 4 minutos. Niveles de lectura, ¿cierto? Ya sería la otra actividad, que es el momento intermedio para recordar que se abre el 7, termina el 7. Bueno, vienen las otras actividades que son de 175 puntos, 36 horas de trabajo y que va a ser colaborativa. Entonces, se presenta leyes que tenemos, se denominó así, leyes de hierro del curso, que son cómo presentar ese documento. No nos podemos olvidar que debemos utilizar la norma APA séptima edición y la integridad intelectual, que no podemos tener fraude, y el plagio, que hay un acuerdo en la universidad, que es el acuerdo 029 del artículo 99, donde se presenta esa
integridad intelectual para que no se haya fraude ni plagio, y que la herramienta Turnitin es el que se analiza esa información que ustedes suben allí. Bueno, continuando, tenemos ese momento. Entonces, el objetivo era los conceptos claves, que ya los hicimos, y los materiales de estudio que se presentan en la primera unidad. La ruta del proceso, entonces tenemos leer y reflexionar el material entregado en el sílabus y en las referencias que se entregó en la primera unidad. La presentación, informar, ustedes saludan, comparten su nombre, los jóvenes y el contacto. Sintetizar, elaborar un resumen del concepto, de las preguntas reflexivas, grabar, crear un podcast resumiendo la lectura y la reflexión personal, interactuar y entregar, publicar el enlace en el foro, replicar a un compañero y tomar captura y subir en un PDF. Estas son como las evidencias que ustedes deben entregar allí. Entonces, aquí ya hay una autonomía del podcast, ¿cierto? Ese podcast que ustedes van a presentar, hay una presentación muy breve de ustedes, hay un núcleo reflexivo que es presentar las 3 preguntas clave: influencia en su formación académica, contribución al criterio profesional y experiencias personales, cuestionando la información. Síntesis de ese podcast, un resumen claro de los conceptos de lectura crítica y un cierre y despedida y un agradecimiento siempre hay frente al cierre de alguna actividad, ¿no? Regla de oro: grabar con buena dicción, claridad y coherencia. Entonces, si tenemos un guión, por favor, léelo varias veces. Si ve que me equivoco, vuelvo y lo leo hasta que tenga una fluidez muy natural y empiezo mi grabación para que no se note leído, pero sí tenemos que tener, ustedes deben de tener como una ayuda para tener como esa secuencialidad. Eso es, se admite, se permite, y eso es una regla que, pues, que todos usamos para tener como ese dominio del tema y perder como ese miedo. Entonces, siempre hay que elaborar un buen guión, que suene muy natural, muy fresco, y que no se note como una lectura ahí rígida y muy aburrida, ¿sí? Que se convierte en algo muy bonito y muy académico. Y ya pues voy a hacer la revisión de mi documento de entrega, voy a revisar que tenga norma APA, tengo que tener una introducción. Entonces, esa introducción que debe tener, ¿cuál es la finalidad de esa primera entrega? ¿Sí? Ese lo encontramos en la guía, en el resultado de aprendizaje, esa es la finalidad. Entonces la redactamos, que no se note como pregunta ni como un objetivo, sino como una respuesta muy implícita ahí frente a lo que el resultado de aprendizaje pide. ¿Qué encontrará el lector frente al documento que entonces en este párrafo podemos incluir un nuevo párrafo en esa introducción? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Yo qué voy a encontrar en ese texto que yo soy la que lo voy a leer? Pues un contenido que hay unas pautas, ¿cierto? En esa introducción debe ser muy breve, muy concisa y muy académica. Actividades, pues las actividades es el enlace del podcast más las captura de pantalla de la réplica del foro. Conclusiones, por ejemplo, los estudiantes que participaron en el Padel me pueden colocar esa para yo de una vez cuando yo lo vea, entonces yo digo, el estudiante participó. Conclusiones de 2 a 3 aprendizajes adquiridos frente a las actividades, y las referencias, pues en norma APA, ¿sí? Entregarlas en norma APA. El archivo debe tener un nombre, tarea 1, nombre y apellido de ustedes, el número del grupo, ¿sí? Entonces acá se da como un ejemplo: tarea 1, Raya, Sandra, tal, y el número, el grupo 16. Y se entrega en el entorno de evaluación. Eso era todo el encuentro de hoy, y ya pues tenemos aquí ya las gracias y entramos a las preguntas, dudas, inquietudes que tengan frente a la entrega o frente al tema.
Tutora, una pregunta. En lo de las conclusiones que usted dijo que colocáramos, ¿qué? Tutora, yo tengo Las una conclusiones siempre son como la reflexión que yo hago frente a la entrega del proceso, ¿no? ¿Qué nos pide, qué resultado de aprendizaje tenemos allí en esa guía? Entonces, a partir de eso podemos concluir unas Sí, dos o tres conclusiones podemos dar, sí, sino o que a veces también podemos sacar una conclusión por cada producto. Entonces, por ejemplo, tenemos que hacer el podcast. Entonces, ¿qué concluye usted a partir de ese podcast? ¿Sí? Entonces, hace un párrafo de esto. Y la otra era como entregar un pantallazo, ¿cierto? Entonces, ahí va a mostrar usted que a partir de esa imagen que entregó, o esa participación en el foro, pues usted argumentó y pudo contribuir al compañero tal. Entonces, más o menos es como dar como ese punto de vista eh, importante de la participación en un foro, ¿sí? Por los foros, pues si uno debate, concluye, identifica, analiza información, entonces a partir de eso. Por eso es importante que pongan en pantalla y en la conclusión pueden ustedes concluir, porque es importante la participación en un foro y como tal en este curso que es lectura clínica. tutora, sino que yo me refería a lo que usted nos había dicho que para ver qué habíamos participado acá, era lo que También pueden colocar algo referente a la participación del encuentro. Como ustedes participaron en el padre, también podrían dar un punto de vista ahí. Como pueden poner el pantallazo, pues también pueden dar un punto de vista desde ahí, del encuentro, que yo lo tendré bueno, en tutora, cuenta. muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Entonces Judy dice tutora, que ella respecto al podcast, compartiría. yo lo hice a Dígame, Diana. tutora, ¿puede escucharme? Sí, ya. Ya, yo le comentaba, yo hice el podcast a modo de video, no sé si hay inconveniente con eso, porque pues mire que hay como dos modalidades, la que es solo audio y la que es un video podcast. Yo lo hice de esa forma, no sé si hay inconveniente. No, pues cuando es un podcast, pues es solo audio. Pues usted es solo audio. Entonces, si usted lo subió a YouTube y quedó en solo audio, pues no pasa nada. Pero si ya pone imágenes, eso pues ya pierde como, porque no era un video, era solamente el audio. ¿Mm? ¿Cómo lo O hizo? sea, es el audio y, o sea, pues salí hablando en un video, porque Ah, no, pues salió. hay dos modalidades, entonces pues yo pregunté, pero pues no había obtenido respuesta, fui avanzando. Ah, Pero no pasa entonces no sé nada. si tengo que cambiarlo. No, no. Pues usted está hablando y uno si va a una emisora, pues ve la persona ahí hablando y los podcasts salen así. También uno graba y no pasa nada, no. La idea es que no se vea de pronto una presentación o que usted está leyendo el guión. Eso es lo que no se debe evitar, pero no, ahí está bien. ¿Mm? Ok, listo, Sí, muchas gracias. bueno, no hay más preguntas. Podemos dar por cerrada la sesión, ¿verdad? Voy a dejar de grabar. Muchas gracias por su asistencia. Muy amables por asistir Gracias, hasta y luego. bueno, y les estaré enviando, voy a hacer también encuentro de cipas, entonces les estaré compartiendo por el entorno, el chat de Team. Bueno, Bueno, tutora, muchas gracias. no, gracias a ustedes por estar muy atentos en su aprendizaje y por participar. Muy amables, les deseo una feliz tarde, feliz noche ya. Voy a cerrar la sesión, entonces voy a colgar, entonces Bueno, apenas me queda la grabación. Feliz bueno, noche para tutora, todos. Hasta luego. igualmente. Hasta luego.